Vamos a encontrar en la Biblia por qué las prédicas en los templos, las iglesias, lo que se conoce como templos, son siempre palabras de odio, una religión contra otra, un grupo contra otro, y de miedo, prédicas de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ese aterrorizar a la gente y por qué hacerle creer que con dinero lo van a arreglar todo? Que no pueden ir al templo sin llevar dinero y que solo en el templo pueden hablar o encontrarse con Dios y que necesitan siempre un intérprete, un mediador, un intermediario para comunicarse con el Dios en el que creen. ¿De dónde sacan eso? Dije que el pecado, milagros, ley, todo cambia con el cristianismo. Todos esos conceptos son neologismos para esa época. ¿Qué era el pecado? En griego significaba error, errar, fallar, amartia. Amartia es el término griego, la palabra. Es un fallo de la meta o no dar en el blanco. Los arqueros se usaban más en ese aspecto. Un disparador con arco. Era también híbrido, una falla, hacer lo no correcto o representaba algo que no estuviera armonioso, un híbrido, no era normal. En hebreo también significaba error, fallar, hatat. En Jueces 20:16 habla exactamente de lo mismo. Dice ahí, los benjaminitas podían tirar piedras con honda a un cabello y no errar. Ahí aparece la palabra hatat. En Proverbios 8, 35-36 dice, la necedad lleva a la muerte. Ahí fallabas, eras un tonto, un necio, un estúpido. La necedad lleva a la muerte. Cometes un error, un delito, eras muerto o lo pagabas de otra forma. Una falla se corregía o sufrías las consecuencias. Si lo podías corregir, lo corregías. Si no lo podías corregir, tenías que pagar las consecuencias. Eran errores concretos o transgresiones a la ley que debían ser castigados en el acto o cuando se aprendía al infractor. Era una falla, así, una falla, punto. Si fallabas en la guerra, morías. Si fallabas al Dios judío, te mataba. Es el Antiguo Testamento. Te mataba, exterminaba, vendía a sus tribus, enviaba a otras naciones contra Judea, contra Israel. Así está escrito en la Biblia y es lo que nosotros leemos. Le fallas a tu Dios, te mata, o te vende, o te regala. En el judaísmo, pecados mortales son el homicidio, la idolatría. La idolatría era una traición porque se supone sus dioses o esos dioses existían. Uno estaba aquí, otro estaba allá, tenían límites también territoriales. Eso era la idolatría para ellos, una traición a su Dios. Y desde luego, los delitos sexuales que aparecen en Levítico, entre ellos el adulterio que llevaba a matar a pedradas a ambos infractores. Estos los pagas con tu sangre, con tu vida. Otras fallas menores, el sacerdote te las cobraba con sangre de animales. En la era mesiánica cambian los poderes. Todo cambia estando en guerra. Y hoy mismo, una nación en guerra tiene que cambiar, modificar sus leyes, tiene que hacerlo forzosamente. En la era mesiánica cambian los poderes porque el Mesías puede y debe modificar la ley. Es lo que la gente no puede entender, la gente sencilla, porque le predican personas totalmente ignorantes y mañosas. Viven de la Biblia y viven del engaño. Por esto, ya dijimos, una era mesiánica era una era de guerra, una situación de conflicto armado.
Y hay una palabra clave, ungir, ungir. Desde la era mesopotámica, cuando empezamos a leer de los textos de Mesopotamia, esos seres, esos gobernantes, vamos a hablar después más a fondo de ellos, pero esos seres que del cielo vinieron, en su trato con los hombres, no era común y corriente. Por eso tenían un representante. Había un líder de los seres humanos, un representante. Y ese hombre era el ungido, el elegido, el apartado. Ungido porque según esos textos, y hoy lo podemos entender gracias a ese virus que nos azota, esa epidemia, hoy lo podemos entender porque nos ungimos las manos antes de tratar a otra persona, y lo correcto y lo aconsejable es que nos unjamos todo lo que tiene contacto con los virus. Hoy lo podemos entender, esos seres no recibían absolutamente a nadie, solo al ungido, al sumo sacerdote, a Moisés con quien hablaban cara a cara, y todos aquellos desde luego a quienes embarazaban los ángeles. Ungir, untar aceite, ¿de dónde viene? De esas costumbres, de cuando los seres humanos tenían que ungirse para no contaminar a esos seres. Pero aquí nos habla de un cambio de poderes, se le entrega el control al guerrero. Cuando se unge a un guerrero, se le está entregando el poder, la cabeza. ¿Por qué? Porque sus pensamientos pueden llevarnos a la muerte a todos. Y a Judea, a Israel, la llevaron muchas veces, innumerables veces. Cuando ungía un sacerdote, se supone que estaba representando a Dios. Cuando los sacerdotes judíos regresan de Babilonia, del exilio, se refieren a Ciro, el rey persa, como su ungido, su Mesías. Jeremías, Isaías, ni se diga Esdras. El ungido, el ungido. ¿Por quién? Por un dios, pero el dios Marduk, el dios de Persia. Nada más que se lo atribuyen ellos a su dios. Lo mismo ocurrió cuando llegó Alejandro Magno. No lo ungieron ellos, pero se le arrodillaron, lo recibieron de rodillas. Era el nuevo Mesías, la era del carnero. Alejandro Magno lo representaba. Por eso muy astutos personajes como Flavio Josefo, cuando llega o lo presentan ante Vespasiano, le dice: estoy ante el futuro emperador de Roma, porque tú serás ungido como emperador. Como les digo, cuando era ungido el Mesías por un profeta o un sacerdote, significa que Dios bendijera todos sus pensamientos, pues todas sus decisiones iban a ser muy, muy importantes. En el cristianismo todo cambia. La palabra pecado aparece 270 veces. Pecado en el Nuevo Testamento, amartia en griego, amartia, pecado, amartolos, pecador. Jesús sí habla del pecado, pero se refiere más bien a los hipócritas, aquellos que criticaban supuestamente a sus seguidores por no lavarse las manos antes de comer o cosas así nimias. Y él los criticaba, sobre todo en sus discusiones con otros fariseos, debatiendo con ellos. Eran épocas mesiánicas. ¿Cómo puedes en una situación así de guerra, más de 100 años de guerra contra Roma, de enfrentamientos, de una tensión terrible, cómo puedes estar pensando en nimiedades? Si leemos a los Macabeos nos damos cuenta de que esto ya había ocurrido antes. Y lo podemos ver, ¿qué opina Jesús acerca de eso? Su condena a los hipócritas, tanto farsante que hoy también hay, como en Marcos 2:17 y 7:1, del 1 al 23. En Lucas 15:7,
En Mateo 15, del 13 al 23 también. Los religiosos, después de la destrucción del templo, ya no pueden comer de ahí. Los saduceos se supone se fueron, aunque muchos saduceos, y lo vamos a ver cuando busquemos al Jesús histórico y muy pronto, vamos a ver que muchos sacerdotes saduceos se quedaron ahí, desenvainaron las espadas, porque todos andaban armados, desenvainaron las espadas y se quedaron a morir frente a Roma, y ellos sí sabían que iban a morir. Y lo sabían. Vamos a leer el discurso de un sumo sacerdote llamado Yeshua, que junto con el sumo sacerdote Anás eran los dos sumos sacerdotes más amados por el pueblo. Y en su discurso, el discurso de Yeshua, dice y reconoce: nosotros los engañamos con una prédica falsa. Dios no va a venir a ayudarnos, pues vamos a morir luchando. Ahora los religiosos ya no pueden comer del templo, ahora comerán de la culpa, hacer sentir al otro culpable, el pecado. Eso era vivir sin el templo. El Mesías ahora en el cristianismo no es un guerrero, es un Dios. La fe que salva no es tu fe, es saber aprovechar la fe del enemigo. Si para los romanos, sus enemigos, para los romanos, al morir un emperador se convertía en Dios, ellos convirtieron a su Mesías en un Dios. Su reino no es de este mundo. Nace un nuevo concepto para pecado, porque ya no gobiernan los religiosos, ellos ya no pueden aplicar castigos. ¿Cómo van a extorsionar a su pueblo? Los religiosos sobreviven en países gobernados por militares. Roma gobernaba todo el imperio. Lo mismo hicieron cuando fueron a países musulmanes y luego los que eran gobernados por los cristianos. Los judíos cuando eran gobernados por los cristianos, porque estos judíos se convirtieron ya en cristianos y la mayoría ya no eran judíos, ya eran puros paganos. Ellos tienen que sobrevivir de errores imaginarios, producto de sentimientos y emociones. Ahora se penalizaban los pensamientos y las emociones. Los sentimientos. Ahora los delitos son perdonados con solo creer en Jesús y aceptarlo públicamente. Aceptarlo públicamente quiere decir que no puedes aceptarlo tú solo. Tienes que venir a un lugar y ante una persona. Si no, no vale. Con un Mesías celestial, ahora los castigos y los premios serán en el cielo. Vida eterna o infierno. No más sangre de gallinas, bueyes, borregos. En teoría. Porque siempre, igual que hoy, le rasguñaban las manos a todo lo que le llevaran de ofrenda. Por todos los pecados pagó el Mesías, que pasó de ser el sacerdote que ofrecía el sacrificio a ser la ofrenda, el Cordero de Dios. Te hacen sentir culpa. Es una ofrenda divina. Antes tu primogénito es mío, ahora mi unigénito es tuyo. Es el Cordero que pagará por tus pecados. Antes Dios te pedía a tus primogénitos y ahora Él te da su único hijo. Mátalo para que te perdone. Y por eso en los evangelios dice, lo mataron los judíos. Y ahí nace el odio hacia los judíos por el deicidio, por haber matado a su Dios. Solo hay un pecado que es imperdonable según el cristianismo y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas corrientes, sobre todo las judías y las gnósticas, se burlaban de ellos porque el Espíritu Santo, recordemos que ahora se penalizan los pensamientos y las emociones, las intenciones del corazón y te manejan el miedo. El Espíritu Santo es el aspecto femenino de Dios y ya lo vimos en un video anterior. ¿Cómo no se iban a burlar los judíos de ellos si ellos conocían sus escritos, su Tanaj? Y los gnósticos también estudiaban y estudiaban incluso a los griegos y también se burlaban de ellos. Para hacer sentir la culpa,
Antes la idolatría era ir a otros dioses, seres reales según sus tradiciones. Ahora es adorar demonios, daimons. ¿Y qué son esas cosas? Los malaj o mensajeros eran seres vivos, embarazadores, comían, bebían, se cansaban, hacían la guerra y morían desde luego en sus guerras, sino para qué hacían guerra. Las guerras celestiales. Ahora son ángeles buenos o malos, pero no son seres físicos, sino espirituales. ¿Y cómo vas a quemar un espíritu? Si nada material puede dañar un espíritu, se supone. Los demonios griegos, que eran seres mitológicos, ahora se convertían en entes reales, sobre todo se convertían en dogmas, tenías que creer y punto. Según Homero, eran divinidades indeterminadas. Podían ser señal de fortuna o mensajeros de buenas noticias, traían la suerte. Eran un genio protector o podían también ser portadores de una fatalidad. Eran hombres convertidos por Zeus en demons, en daimones o demonios, que protegían a los mortales. Los pitagóricos sí distinguían entre dioses, demones, héroes y hombres, pero Platón, en el libro que se llama El Banquete, y otro, el Timeo, define a los demones en un punto intermedio entre mortales e inmortales. El Banquete y el Timeo lo pueden leer. En esos libros también pueden leer acerca del mito de porque 500 años antes del cuento ese de Lázaro y el rico, Platón escribió un mito, un cuento donde se relata exactamente lo mismo. Lázaro y el rico están en una misma tina, en una misma alberca gigante, pero uno está hirviendo en el infierno y el otro disfrutando de las delicias en el cielo. Lean ese mito, porque 500 años antes lo había escrito Platón, el mito de y luego vean, porque hay videos hasta en caricaturas de todo esto, a Lázaro y el rico. Todos los sátiros, ninfas, hadas, arpías, ahora eran duendes, brujas, etcétera, etcétera. Por eso Lázaro es bueno porque es pobre y pide limosna. Tenemos ya un montón de fantasía en la cabeza, demasiada fantasía. Nuestra mente está totalmente embotada con todo esto. ¿Por qué Lázaro era bueno si no había hecho nada bueno? No dice que haya hecho nada bueno, solo estar pidiendo limosna, ser pobre. Y luego ahí viene, otros mencionan a Abraham como un símbolo de bondad. Ya hablaremos de Abraham que prostituyó 2 veces a su esposa, entre otras gracias. Todos los cuentos para niños que lo hacían en obras de teatro, en los griegos, en las ciudades, en las comunidades rurales o agrícolas, ahora se convirtieron en verdaderos dogmas. Existía y punto. No preguntes, son misterios de Dios. El Dios Todopoderoso Yahvé hoy tiene un rival que le disputa las almas, sí, incluso hoy día. Le disputa las almas y es el rey de este mundo, según los predicadores. Pero no conocen la Biblia, porque en Ageo 2, del 8 al 10, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién entonces es el rey de este mundo? Hashatán, un adjetivo hebreo, ahora se convierte en un sustantivo, en un nombre propio. Es Satanás, el diablo, así dicen los predicadores. Satanás, el diablo, y te quieren asustar con esa tontera. De un adjetivo lo convierten en un sustantivo. Los pactos con Yahvé, que eran de sangre, recordemos la circuncisión, ahora son de dinero, se compran. El primer Isaías, porque el libro de Isaías está escrito por lo menos según los exégetas por 3 personajes distintos y muy diferentes en los lapsos de tiempo. Desde el primer Isaías ya se conocían los espantapájaros, como les llama Jeremías, a todos los mitos de Orfeo, el dios crucificado, Orfeo. El orfismo, hay incluso documentales acerca del orfismo, de esa religión. Son de verdad muy interesantes, deberían verlos. Pero Isaías se burla de ellos, dice,
Isaías 28:15, ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte. Todos ellos que antes y hoy creen que pueden pactar con la muerte, que pueden comprar la vida. Los predicadores dicen, Dios no va a entrar en pacto contigo si antes tú no te comprometes. Primero tú debes dar y después Dios te va a compensar y con creces. Y millones de tontos les creen. Todos aquellos que según satanizan la riqueza, viven de aquellos que de miserables, pobrecitos, gente paupérrima, que quién sabe de dónde sacan y les llevan a esos zánganos, a esos vividores. Isaías se burla de ellos, dice, ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, ya compraron la eternidad. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Él se burla de los que pactan supuestamente con la muerte, los que creen que pueden comprar la vida eterna. Isaías 28:15, lean, porque desde el siglo VI antes de Cristo ya existía todo eso. Y Jeremías le llama espantapájaros a esas figuras crucificadas, seres crucificados. Orfeo. Comprar la vida, esa idea ya existía en algunas religiones orientales y griegas, y hoy es una simonía. Hoy definitivamente todo es dinero. En todos los lugares te hablan de dinero antes que de otra cosa. Después, Satanás, el diablo, el fin del mundo. ¿Cómo pueden creer la gente tanta tontería? Si Jesús pagó con su sangre, ¿por qué te extorsionan todas las religiones con tus pecados? Y todas van sobre tu dinero. Así tengas una moneda de 5 centavos, para ellos lo que caiga es bueno. Son unos muertos de hambre. Si de verdad crees que Jesús es tu Salvador y pagó con su sangre, ¿por qué mantienes a tantos zánganos? ¿Ofendes a tu Dios? Su sacrificio entonces fue inútil. No debes temer al castigo que teman los incrédulos. Los líderes religiosos no te pueden castigar físicamente ahora por tus pecados, porque ya no son errores, ahora son pecados de pensamiento y de sentimiento. Pero como son los representantes de Dios, todos los religiosos, ellos son Satanás. Y si ellos son los que te reportan, ellos son Hashatán, ellos son el adversario. Solo aprendamos a leer lo que realmente está escrito, no lo que dicen todos esos sacerdotes, pastores, pastoras y otra clase de extorsionadores. Si el pecado como lo entiende el cristianismo no existe para los judíos, que son supuestamente la base de sus creencias, el pecado original no existe. No existe. Adán y Eva son un mito judío. Y si para los judíos eso no existe, no existe un pecado original, pues no hay fundamento para que hoy lo mencionen. Si no existe el pecado original, ¿por qué crees necesitar un Salvador? Para los gnósticos no existe el pecado y menos original. Jesús no vino, según los gnósticos, a salvar a nadie. Vino a enseñar el camino de retorno a la esencia divina que supuestamente poseemos todos los seres humanos. Y en algunos textos dice que una mujer no puede engendrar a otra mujer respecto al Espíritu Santo. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es pecado imperdonable? Como lo dije hace rato, el Espíritu Santo está basado, según el cristianismo, en el aspecto femenino de Dios, el Ruach, Regem, el útero materno. Según los judíos, y debido a pésimas traducciones, de ahí se basa el pecado original. Sexo. Romanos 5:12, estamos hablando de Pablo, fue el primero que menciona esto. El pecado entró al mundo por un hombre y la muerte entró en el mundo por el pecado. El pecado no se castiga si no hay ley, nos dice, y por la gracia de Jesús todos vivirán. El pecado entra por un hombre
y es quitado de este mundo por otro hombre, por Jesús. Tuvo que venir Jesús a limpiar ese pecado. Esto está en 1 Corintios 15 del 21 al 22. Dice también y literal: en Adán todos mueren, en Jesús todos volverán a vivir. En el siglo II, Irineo, obispo de León, Agustín de Hipona en el siglo V, Tertuliano, Cipriano y Ambrosio consideraron que la humanidad comparte el pecado de Adán. Esto es religión, todo esto es religión. Transmitido de generación en generación. ¿Y cómo se transmite? Por sexo. Única vía de engendrar es el sexo. Martín Lutero y Juan Calvino lo relacionaron con la concupiscencia. La Iglesia Católica satanizó todo lo relacionado al sexo. Pero para los judíos, el pecado es algo totalmente diferente. Y el sexo es el mejor regalo, y no solo el mejor regalo que le dio el Creador a la humanidad. El sexo, o referente al sexo, está el primer mandamiento que se le da al hombre y a la mujer. Vayan y poblen el mundo. Vayan y reproduzcanse. ¿Y cómo se iban a reproducir? Mediante sexo. Esa es la teología judía. Jesús era judío. Si era un hombre normal, que comía y bebía mucho, según los evangelios, al grado de ser considerado comilón y borracho por los evangelistas Marcos y Mateo, como acabamos de ver. ¿Cómo consideraría el sexo, pues, Jesús, si era judío? No existía la Iglesia Católica que lo sataniza y lo hace pecaminoso, aunque sí lo disfrutan. Y vaya, vamos a hablar de la pederastia y la homosexualidad de la Iglesia Católica. Pero Jesús y todos los demás judíos, ¿qué tienen en sus escritos? ¿Qué hay en sus libros? Que ellos conocían, por supuesto. ¿Cómo consideraban ellos el sexo? Pues nos lo dicen, y nos lo dicen cantando, en el Cantar de los Cantares. Hir Hachirin, el Cantar de los Cantares, el canto de los cantos, el himno al amor erótico. Muy, muy erótico. Caricia, sexo oral. Si les interesa, ahorita mismo lo vamos a grabar. Gracias.